Gracias por continuar con nosotros en La Voz del Tribunal Constitucional. En esta ocasión conversaremos sobre la reforma de la Ley 6132 sobre expresión y difusión del pensamiento. Para ello, contamos con la licenciada Jimena Conde, reconocida abogada, experta en Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Privado. La licenciada Jimena Conde se graduó de Derecho Magna Cum Laude en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamaima en 2008. Obtuvo un título de maestría cum laude de estudios avanzados en Derecho Internacional Público de la Universidad de Leiden, Países Bajos, especializándose en Derecho Penal Internacional y Paz, la Justicia y el Desarrollo. Posee una maestría en Justicia Constitucional y Libertades Fundamentales de la Pucamaima y la Universidad de Castilla-La Mancha. Actualmente forma parte de la Comisión Consultiva para la Libertad de Expresión, creada mediante el decreto del Poder Ejecutivo 333-22. Gracias, licenciada Conde, por acceder a esta invitación. Gracias a ustedes. Bien, de inmediato iniciamos y queremos saber cómo podemos catalogar a modo general el ejercicio de la libertad de expresión en la República Dominicana. Para poder responderte esa pregunta, lo primero que tenemos que hacer es entender qué es la libertad de expresión, ¿verdad? Cuáles son sus dimensiones, su naturaleza jurídica. En primer lugar, es una de las grandes conquistas históricas de la humanidad y de la sociedad como la conocemos. Tiene un trasfondo o una historia muy grande, producto de las luchas del ser humano en el devenir del tiempo, ¿verdad? A nivel constitucional, la libertad de expresión forma parte, junto a la libertad de información, de las libertades generales de comunicación y son esenciales para toda sociedad democrática porque son las que nos permiten formarnos y formar. Nos permiten garantizar el pensamiento, nos permiten fomentar la cultura, nos permiten desarrollar el pluralismo dentro de la sociedad, hasta gestionar los recursos públicos. Y son libertades trascendentales y transversales al ordenamiento constitucional en sentido general. Entonces, una vez hecha esa precisión, si nosotros vamos hacia la normativa dominicana, en particular la Constitución Dominicana, encontramos un rico desarrollo de la naturaleza jurídica de esta libertad. Si me permites, voy a nuestra Constitución, que es en su artículo 49 que la consagra. Y como suelo hacer en mis clases, este es uno de los artículos que siento que el constituyente dominicano se inspiró. A diferencia de otros artículos donde tienen simplemente que todos tenemos delimitado derecho y que sus límites son el orden público o las buenas costumbres o cosas así abstractas, en el 49 se detalla todo lo que se necesita saber sobre esta libertad. Empezando en su párrafo capital, cuando nos dice que toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa. Estos son los aspectos transversales de esta libertad. Primero, expresar libremente, prohibiendo así la censura previa. Es decir, ningún poder público, nadie puede decirnos, tú no puedes decir eso. ¿Verdad? No hay ese control sobre nuestros pensamientos, nuestras ideas y opiniones, lo que también nos hace ver que tiene un dejo subjetivo, ¿verdad? A diferencia de su contraparte, que es la libertad de información, que procura que lo que se informa tenga objetividad, veracidad, etc. Esta expresión es por cualquier medio, análogo, digital, lo que encontremos. Y así sucesivamente el artículo 49 va desarrollando las garantías que se tienen con esta libertad, el hecho del acceso equitativo y plural de todos los sectores sociales y políticos a los medios de comunicación para poder lograr esta expresión, y los límites, que en principio son esos que tienen que ver con el honor, la intimidad, la dignidad y la moral, y particularmente la protección de la juventud y la infancia, especialmente en lo que tiene que ver con los espectáculos públicos. Ya si se quiere hacer alguna precisión adicional, esta es una libertad que la tenemos consagrada desde nuestra primera Constitución. Se ve su presencia en otras constituciones, en particular la de 1907, que contempla la no censura previa y además nos hace penalmente responsables por primera vez de lo que expresamos, es decir, que te ejerce ese control, ¿verdad? Y luego, sin tener que entrar en detalles en los traspiés de la historia dominicana, la anexión, la invasión estadounidense, la dictadura de Trujillo, donde obviamente esa libertad se ve limitada,
con la Constitución del 63, lógicamente, y más adelante la Constitución 2010-2015 es donde esta libertad realmente agarra toda su fuerza, toda su importancia y ese lugar tan preponderante que tiene en la sociedad dominicana actual. Sin embargo, es evidente la necesidad de poder adaptar una ley de expresión y difusión del pensamiento en la República Dominicana a estos tiempos. ¿En qué sentido va la Comisión de Reforma? Bueno, la Comisión ha hecho un arduo trabajo de levantar cuáles son los grandes retos que afectan al ejercicio pleno de esta libertad, logrando con ello eventualmente que nosotros sigamos manteniendo ese alto nivel a nivel internacional de libertad plena del ejercicio de la libertad de expresión. De manera puntual, la Comisión ya tiene preparado su proyecto de ley, se está consensuando continuamente con los sectores más involucrados, a los sectores que afecta directamente, como los periodistas, los radiodifusores, la sociedad civil, Finjus, el Ministerio de Cultura, etcétera, para que cuando eventualmente llegue a las cámaras legislativas se tenga un anteproyecto lo más consensuado posible y así pues el trámite no sea tan largo y logre su aprobación. ¿Cuáles son los aspectos más trascendentes del derecho a la libertad de expresión y otros derechos con los que guarda relación, por ejemplo, el de acceso a la información, espectáculos públicos, etcétera, que están siendo tomados en cuenta para ser incluidos y regulados en este proyecto? Bueno, este proyecto tiene, si acaso, esa novedad en particular. Primero, consagra expresamente el derecho de acceso al Internet, cosa que no tenemos en ninguna otra normativa similar del ordenamiento dominicano, y creo que ese es uno de los grandes pasos. También contempla expresamente la necesidad de garantizar la diversidad y el pluralismo en los medios de comunicación, ¿verdad? En los servicios audiovisuales. Crea un régimen marco de protección para la juventud y la infancia y además para los derechos de los consumidores que obviamente se alimentan y se nutren de esa expresión que se comparte a través de los distintos medios de comunicación. Otras cosas importantes a señalar es que el proyecto de ley en general va consono con los estándares interamericanos, regionales, internacionales sobre la materia. Bien, con anterioridad nuestro Tribunal Constitucional también ha dado pasos de avance en procura de la protección del derecho a la libertad de expresión. ¿Cómo esta nueva legislación trataría de armonizar con lo que ya ha sentenciado nuestra Alta Corte? Bueno, este proyecto de ley orgánicamente y armónicamente sintetiza todos los grandes precedentes del Tribunal Constitucional en esta materia. Y esa es una de las cosas que decidió la Comisión desde su primer día de trabajo, que el anteproyecto sea cónsono con lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, con lo que ha dicho otras instancias relevantes de la República Dominicana, pero también con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros estándares interamericanos aplicables. A propósito de que dentro de pocos días celebramos el Día Nacional del Periodista, es muy distinto el ejercicio de la libertad de expresión desde el ámbito periodístico y el deber que tienen los profesionales del micrófono de informar, apegados a la ética y a la verdad, con aquel que realiza un ciudadano común, sobre todo con la facilidad que actualmente otorgan las redes sociales y toda la tecnología para difundir información. ¿Cuál es la tendencia internacional más recurrida en cuanto a los límites de la libertad de expresión en ambos casos? Bueno, esa es una pregunta, digamos, un poco compleja. Primero, uno como periodista se forma en virtud de ciertos, digamos, lineamientos éticos, ¿verdad? De responsabilidad, de debida diligencia, distinto al ciudadano del común que simplemente encuentra un foro en el cual expresarse. En sociedades como estas, donde tenemos un acceso tan plural a todo tipo de medios de comunicación y donde obviamente se han multiplicado la cantidad de medios de comunicación, no hay un control tan, vamos a decir, riguroso o tan capaz de, a ver, ¿cómo digo?, controlar, si se quiere, ese uso desmedido de la expresión a través de ciudadanos del común, si queremos decir. Entonces, ¿cuáles son las medidas? Bueno, en algunos casos vemos cómo las plataformas de Internet tienen una serie de términos y condiciones que procuran que no se pronuncien las personas hacia el discurso de odio, por ejemplo, donde no se prolifere el discurso negacionista, donde no se hagan insultos a determinados colectivos.
donde en sentido general no se trate de vulnerar a la moral o la dignidad de las personas, el orden público, pues en sentido así como general. Y también, claro, que haya esa protección a la infancia y a la juventud, que es quizás lo más importante que se procura con los lineamientos en torno a este tema. Entonces, en sentido general, vamos avanzando en el proyecto. Vamos avanzando, ese proyecto está listo, lo que sigue en un proceso continuo de consultas para que se nutra con la mayor cantidad de insumos posibles, que se presente eventualmente a las cámaras legislativas de parte quizás del presidente de la República el mejor producto posible y definitivamente una reforma legislativa necesaria en una sociedad tan tecnológicamente avanzada como es la nuestra ya. Muchas gracias, licenciada. Seguiremos entonces todos los ciudadanos dominicanos a la espera de este gran proyecto que promete, ¿verdad?, venir a revolucionar lo que es la libertad de expresión en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, licenciada Jimena Conde, por brindarnos información valiosa. Ha sido un gran honor tenerla con nosotros en esta edición de La Voz del Tribunal Constitucional. Muchas gracias por la invitación. El Tribunal Constitucional es y siempre será mi casa, es el lugar donde me formé por primera vez en Derecho Constitucional, en Derechos Fundamentales, y son las lecciones y enseñanzas que sigo transmitiendo en mi desarrollo profesional y en las aulas en las que imparto docencia. Muchas gracias, licenciada. Escucharon ustedes las palabras de la licenciada Jimena Conde, miembro de la Comisión Consultiva para la Libertad de Expresión. Quédese con nosotros, al regreso más del contenido de La Voz del Tribunal Constitucional.